mañana y estamos viendo pues un estudio que es muy fundamental hoy en este tiempo debido a los grandes acontecimientos religiosos que se están viviendo en los últimos tiempos. Y estamos estudiando un tema que se llama Aclarando la confusión carismática. Y dentro de ese tema pues tenemos muchos temas que tocar durante quizás algunos meses. Vamos a estar estudiando. Para los que nos ven en internet, les sugerimos que vean los estudios por la estructura que les estaremos dando. Hay estudios que van a tener 2 o 3 partes y de igual manera, para que tengan información completa, les pedimos que puedan estudiar de esa manera. También vamos a estar enumerando los estudios número 1, número 2 y así sucesivamente para que puedan tener una secuencia de los estudios. Hoy no vamos a estar estudiando libro por libro, ni versículo por versículo, sino más bien vamos a estudiar algunos temas, pero que también vamos a utilizar el estudio sistemático, versículo por versículo, dentro de su contexto. Así que, pues, bienvenidos a la escuela dominical de esta mañana. Y estamos viendo acerca de qué trata el movimiento carismático. ¿De qué trata? Es un tema muy importante, ¿no? Y estamos estudiando este apartado debido a que pues hoy día tenemos muchas iglesias carismáticas y dentro de esas iglesias pues tienen algunos aspectos fundamentales y es más divididos entre los mismos pentecostales. Pero entonces estudiamos, ¿verdad?, este tema de qué trata el movimiento carismático. El movimiento carismático toma su nombre a través del día de Pentecostés, ¿verdad?, donde ellos piensan que el Señor pues no creó una iglesia, quizás como decimos nosotros, unas iglesias fundamentales, sino más bien unas iglesias pentecostales. Ahora entonces, las iglesias fundamentales son aquellas que tienen su doctrina en la doctrina de los apóstoles y la doctrina de Jesucristo, ¿no?, que es el fundamento de todo. Ahora, vemos que este movimiento, este nombre lo toman de ahí, ¿verdad?, del Pentecostés. Y su énfasis es el bautismo del Espíritu Santo, que es manifestado a través de hablar en lenguas. Más sin embargo, en el día de Pentecostés no fueron lenguas extrañas que se hablaron, sino más bien se hablaron lenguas de las diferentes nacionalidades donde asistía la gente, o sea que eran idiomas o dialectos. Por lo tanto hay que tener, ¿verdad?, mucho cuidado cuando la gente habla, ¿verdad?, empieza a hablar en lenguas y unas lenguas que no se entienden y que son algo confuso, ¿verdad? En una ocasión yo estaba estudiando con un compañero, un pastor, estábamos estudiando, sacando el bachillerato, y resulta que se enfermó una hermana, especialmente de esta iglesia, que era compañera de nosotros en bachillerato, y la fuimos a visitar. Y el hermano dijo: yo quiero orar por la hermana, ¿verdad?, y por la compañera. Ahora entonces le dijimos: está bien, pero de repente empezó a decir rabasai, rabasai, rabasai. Y cuando terminó la oración, yo le dije: hermano, no, él me dijo: hermano, yo como me tomó el Espíritu Santo, porque hablé otras lenguas. Sí, le digo, pero ¿será que el Espíritu Santo solamente tiene una palabra?
no tiene más palabras. Una palabra no comunica nada, ¿verdad? Que no es acompañada por un artículo, que no es acompañada por otra palabra. Entonces, y él solo dijo Rababasai, ¿verdad? Entonces, y le pregunté, ¿sabe usted lo que dijo? No sé, hermano, me dijo, el Espíritu Santo solo me dio que hablara esa palabra. Entonces, primer error, no se debe hablar en lenguas cuando no hay quien pueda interpretar. Segundo, error, cuando él dijo, Rabasai, y le dijo la profesora que no era creyente, le dijo al pastor, ¿y qué quiero decir con todo eso? No sé. Entonces, la próxima vez no debería hablar de eso, porque más que nos asustó cuando estaba hablando. Ahora hablemos una oración que se entienda y que la entendamos todos. Imagínense una profesora que no era creyente, le estaba exhortando. Ahora entonces, y debemos de contestar 7 preguntas preliminares en este tema, ¿verdad? Y que nosotros debemos de responder. Número 1, ¿es el movimiento pentecostal carismático? ¿Qué es el movimiento pentecostal carismático? Es la primera pregunta. Ya decíamos, ¿verdad? Se basan en el Pentecostés y ahí toman su nombre y su énfasis de hablar en lenguas. Ahora, la pregunta número 2. La pregunta número 2, ¿es el movimiento carismático un acontecimiento reciente? Pues decíamos que es algo nuevo, ¿verdad? Que no es contemporáneo desde los apóstoles hasta acá, sino más bien en 1962, por ahí, aparecieron unos que empezaron con este movimiento. Y veíamos en el estudio anterior acerca de quiénes eran los que tenían, o las personas que tenían este movimiento. ¿Por qué? La pregunta número 3, ¿por qué usted debería estudiar este tema? Porque es un tema bíblico. Habla de muchos aspectos doctrinales el tema. Es un tema bíblico donde vamos a hablar del Espíritu Santo, vamos a hablar del bautismo, vamos a hablar acerca de las sanidades, vamos a hablar acerca de muchos temas que más que todo enfatizan el movimiento carismático. Es un tema confuso porque muchos de ellos practican o creen que algunos aspectos bíblicos les pareciera que hay que tomarlos no en un sentido figurado, sino en un sentido literal. Nosotros estudiamos la Biblia literalmente, pero hay pasajes, todos los pasajes son, para nosotros, todos los pasajes de la Escritura debemos de estudiarla desde ese punto de vista, pero ellos toman ciertos pasajes, ¿verdad? Por ejemplo, aquel pasaje que dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados. ¿Se trata de una sanidad física o se trata de la sanidad del pecado? Este versículo que ellos citan constantemente para justificar que ellos pueden hacer sanidades. Entonces, esto no es una sanidad física. Por sus llagas nosotros fuimos sanados. Estaba hablando acerca del problema del pecado, el apóstol Pedro y también Isaías, ¿verdad? Ahora entonces, no se trata, pero ellos lo quieren justificar, entonces es un error, entonces por lo tanto hay que estudiarlo, ¿no? Porque es algo confuso. Ahora entonces, también es un tema relevante, es decir, cuando se tocan estos temas, la gente es como tirarle una piedra a un panal. ¿Qué sucede, hermanos, cuando se le tira la piedra a un panal? Se hace un avispero, ¿verdad? Y las abejas se enojan y van detrás de quien está tirando las piedras.
Entonces, mucha gente cuando tocamos estos temas se molesta, porque para ellos es algo relevante querer justificar una doctrina que no es cierta. Para nosotros es relevante tratar de trazar bien la palabra de Dios, tal como está en la Escritura. Por lo tanto, nosotros muchas veces tenemos que refutar falsas doctrinas, y por eso es relevante para nosotros también. Ahora, es un tema que divide. Muchas iglesias se han dividido por eso, por el aspecto doctrinal sobre todo. Algunas iglesias creemos que el bautismo del Espíritu Santo es en el momento que nosotros fuimos salvos, recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Pero las iglesias carismáticas dicen que no. Entonces, las iglesias carismáticas dicen que es un evento posterior a la salvación. Es una experiencia de parte de Dios para el creyente, y el creyente recibe esta experiencia, y por lo tanto este creyente es un creyente espiritual, y es algo que no es cierto. Fíjense bien que quienes tenían estas experiencias en la Biblia con mayor quizás relevancia fueron la iglesia de Corinto. Ahí el apóstol Pablo le dice: ustedes tienen todos los dones, es decir, ustedes han sido bendecidos con todos los dones. Pero ¿cómo le llama el apóstol Pablo a ellos? Les llama carnales. Ahora, ¿por qué? Porque eran pleitistas, eran peleones, ¿verdad? Estaban dividiendo la iglesia. También los hermanos con hermanos se estaban llevando allá a juicio, al juzgado, ¿verdad? En lugar de arreglar el problema dentro de la iglesia. Y Pablo le dice: no sean así. ¿Acaso no hay quien juzgue dentro de la iglesia? Ahora también la cena del Señor la estaban viendo como algo irrelevante, es decir, no la estaban viendo con el principio que Jesús quiso enseñar ahí, sino que lo veían como un banquete, una comilona donde cada quien se daba gusto, y los que no tenían dolor, ¿verdad?, se conformaban con el dolor, ¿verdad? Como cuando va pasando por el pollo campero uno, ¿verdad?, y no anda dinero para entrar, entonces solamente le pasa haciendo sirve con la nariz. Qué rico, ¿verdad? Decir, solo con el olor se llena. Entonces así estaban ahí, y Pablo les dice: no es así. Entonces, pero esto divide. Cuando se contradice, ¿verdad?, divide a la gente. Dice eso no es así, por lo tanto la iglesia se divide. Los aspectos doctrinales dividen, hermanos, y lo que el énfasis de una iglesia debe de ser el aspecto doctrinal para darle la honra y la gloria a Cristo, ¿verdad? Pero no para darle la honra y la gloria a ningún líder o persona que está al frente de una iglesia, o para justificar quizás las actuaciones de un creyente dentro de la iglesia. No. Ahora, entonces, estamos en la pregunta, bueno, nos quedamos en Mateo 7, 15, 50 al 23, que estábamos hablando acerca de que no todos los que están dentro de una iglesia, no todos los que están dentro de una iglesia pueden considerarse salvos, porque este pasaje estaba hablando de gente que estaba haciendo milagros, de gente que estaba echando fuera demonios, de gente que, bueno, cualquiera podría decir: ese es un creyente excepcional, es decir, un creyente diferente, porque tiene el poder del Espíritu Santo para hacer estas cosas. Más sin embargo, Jesús, ¿cómo le llama? Bueno, Jesús les dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque las cosas no las estaban haciendo como ellos deberían de hacer. No era para la gloria de Dios. Estaban haciéndolas
¿verdad? De una manera para agradarse a ellos. Y eso es lo que vemos hoy día. En la televisión, en los medios de comunicación, vemos gente haciendo espectáculos ahí, ¿verdad? Tratando de impresionar. Pero hemos leído, yo he leído un libro de un hombre pentecostal carismático, pero que dice que los carismáticos, todo lo que hacen son un show. Él no está de acuerdo con lo que hacen los carismáticos pentecostales. Dicen, no estoy de acuerdo porque eso no es cierto. Simplemente es un show. Y esta gente hace un show, convoca a la gente para una reunión, ya sea en un estadio o en un auditorio muy grande, y tiene gente en la entrada ahí, y entonces, y le pregunta su nombre, ¿y usted por qué viene aquí, verdad, esa cruzada? Pues como dicen que es de sanidad, entonces le ven el color del vestido y le anotan el nombre y la enfermedad que lleva, ¿verdad? Y de repente, cuando está el momento de la predicación, dicen, por allá está una mujer, vestido verde, ¿verdad? Que tiene esta enfermedad, y la mujer se queda sorprendida. ¿Y cómo sabe el predicador? Y realmente yo no he hablado con él. Entonces dice, este lo está usando Dios. No, ya le comunicaron. Ya le comunicaron. Y utilizan los medios electrónicos, audífonos, ¿verdad? A control remoto, y también, ¿cómo le llamamos? De una manera que transmite el mensaje sin necesidad de tener contacto de persona a persona. Así como en los canales de televisión, se fijan ustedes que el que está dando la noticia tiene un audífono aquí, y allá le están diciendo todo lo que tiene que decir. Porque antes lo hacían leído, allá tenían una lectura, pero muchas veces en la lectura se equivocaban, entonces ahora a veces se lo transmiten así, o si no tienen una pantalla, o tienen una computadora, mini computadora aquí, pero hay muchos medios como poder recibir la información. Ahora entonces, y este hombre decía, no estoy de acuerdo. Ahora entonces, ¿cuál debe ser entonces el objetivo de estudiar estos pasajes? El objetivo es, pues, ver dónde está el problema doctrinal. Nosotros estamos enfocados en eso. El movimiento pentecostal es un movimiento religioso, pero no tanto, ¿verdad? Estamos para contrarrestar, es decir, nombres de personas que nos interesen. Es más, ni los conocemos, pero sabemos que están saliendo por la televisión, y sabemos a veces su nombre porque lo dan por la televisión, por los medios de comunicación, pero nuestro interés va más allá. No tanto de poner mal en una persona, sino más bien la doctrina. Yo estaba dando estudios a una mujer aquí en Chapeltí que nació de ella. Me dice, mire, que deseo yo estudiar la palabra de Dios, ¿por qué no viene a darme unos estudios? Y yo contento, ¿verdad? Aquí está la oportunidad para evangelizar a esta mujer. 2 estudios le había dado, cuando al tercero me pregunta, ¿y usted qué opina de Caixura? Y opinar de personas ya es un problema. Y me dice, bueno, le voy a hablar de las doctrinas, la vida de él no la conozco, porque él vive en Guatemala o no sé, muy lejos. Le voy a hablar de lo que predica. Para mí no es correcto. Y empecé a tocarle algunas cosas, ¿verdad? Ahora entonces, ¿y sabe qué? Me dijo, yo a ese hombre, tengo un alto concepto de él. Por lo tanto, a mí no me gusta que hablen de él. Yo no he hablado de él, sino de lo que enseña. Así que no hay problema. No, pero lo que él dice yo lo creo. Entonces, que un ciego guíe a otro ciego, ¿verdad? Entonces, significa entonces que no me volvió a recibir. Me dijo, ya no puedo recibir. Ahora entonces, eso es lo mismo que estaba pasando, ¿verdad?
sabe bien, ciegos guiando a otros ciegos, y cuando Jesús les aclaraba, no les gustaba. Ahora entonces, y ese debe de ser el énfasis de todo predicador, de todo líder, ¿verdad? Pastorear el rebaño con el propósito de ignorarlo acerca de estas cosas. Fíjense bien, por ejemplo, aquí, en este pasaje que tenemos aquí, dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28 al 31, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Significa que van a llegar dentro de las iglesias lobos rapaces, así le llama el apóstol Pablo, ¿verdad? Lobos rapaces que tratarán de, ¿qué van a tratar de hacer? Bueno, después, dice Pablo, después de que yo parta de aquí, vendrán los rapaces y que no perdonarán al rebaño, es decir, enseñarán falsas doctrinas. Un lobo, lo que podría hacer con una ovejita, que es un lobo literal, el animal, ¿qué podría hacer con una ovejita? Se la come. Entonces, y si comparamos eso con la vida práctica de los creyentes, ¿qué haría un lobo rapaz? Un falso maestro, un predicador que su propósito es de engañar a la gente, a los creyentes. El propósito sería comerse a las ovejitas, ¿verdad? Pero de una manera, de una manera que puede llevarles con doctrinas falsas. Es decir, dice el apóstol Pablo, no perdonarán al rebaño. No perdonarán al rebaño. Es decir, el rebaño necesitamos cuidarlo. Por eso estamos dando estos estudios aquí, para que ustedes se les ignoren, para que el rebaño del Señor esté pues siempre alimentado con la sana doctrina, y para que pueda identificar a aquellos que son falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, ahora falsos apóstoles, bueno, todo lo que ha aparecido ahora es falso. Ahora entonces, si sabían ustedes que ya no tenemos profetas como los profetas del Antiguo Testamento, el último fue Juan el Bautista. Y Jesús lo dijo muy claro, que de los hijos de mujer, Juan el Bautista había sido lo más excelente que podía haber, y que fue el último profeta. Ya no tenemos apóstoles, pero hay apóstoles que se han autonombrado hoy día, que no son apóstoles y aparecen en los medios de comunicación como apóstoles, y tienen escuela de apóstoles, ¿sabían ustedes? Y que de ahí van a salir otros apóstoles, y para estar en esa escuela de apóstoles significa que hay que pagar muchos dólares, porque después de que haya salido de la escuela se va a hacer millonario. Ese es el propósito, ¿verdad? Una iglesia de Cojutepeque, iglesia bautista, de la línea de la Asociación Bautista de El Salvador, se separó por este movimiento. El pastor estaba pagando con la iglesia $2,000 mensuales a una iglesia de Guatemala, donde estaba uno de los apóstoles, que son mencionados hoy día. Ahora entonces, y resulta que después, cuando ya lo nombraran apóstol al pastor de aquí, ese pastor iba a tener mucho dinero, pero antes tenía que pagar, ¿verdad? Así hoy día. Entonces, eso es lo que tenemos hoy día. Ahora entonces, también dice, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que
que me diga, no es cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Fíjense bien, dice que hablarán cosas perversas. Y aunque dentro de esas cosas perversas vayan simuladas con algunas partes de versículos bíblicos, pero son perversos, solamente lo hacen con el propósito de lucrarse ellos, de hacer dinero, de tener fama, de tener bienes materiales. Es decir, le ofrecen el mundo a la gente, pero quien recibe en el mundo y todas sus riquezas y todas sus bondades son ellos. La gente no recibe nada. Ahora entonces, y dice el apóstol, bueno, dice que durante 3 años él había enseñado con lágrimas, porque él percibía que después que Pablo se fuera de ahí, iba a haber gente perversa que iba a tratar de tirar el rebaño por la borda y, bueno, destruir las iglesias. Uno de los propósitos más grandes de estos falsos profetas, ¿verdad?, y estos movimientos religiosos pentecostales es, pues, dividir iglesias, hacer todo lo posible porque la sana doctrina ya no se predica. Un apóstol famoso, ¿verdad?, en los Estados Unidos dijo: ya no es tiempo de estudiar la Biblia, ahora tenemos el tiempo de tener nuevas revelaciones. Ahora entonces, hermanos, la Biblia dice muy claro que ya no es tiempo de revelaciones nuevas, porque ya están en la Escritura. Pero si es tiempo de escudriñar las Escrituras, claro que sí. Y fue el consejo de Jesús: escudriñen las Escrituras. Y es el consejo de los apóstoles y el consejo de Pablo: investiguen en las Escrituras, porque ahí, ¿verdad?, en las Escrituras está la verdad. Entonces, vemos también que es importante, ¿verdad?, para nosotros como líderes enseñarles a ustedes acerca de estos temas tan fundamentales. En la primera carta de Juan dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, es responsabilidad del rebaño, de las ovejitas, de ustedes, hermanos, que cuando oigan un mensaje aquí, si es bíblico o si es una mentira que les está diciendo. Una vez le pregunté a un pastor: hermano, yo en ese tiempo no era pastor, ¿verdad? Eras un creyente nominal, pero con los deseos de aprender. Y sabe, le pregunté al pastor: ¿en qué pasaje va a predicar, hermano, el próximo domingo? Le pregunté como el miércoles para estudiar. Y me dijo: en que sea una mentirita, pero algo le voy a decir. Así dijo el pastor. Y me molestó. Y le molestó al otro hermano que estaba conmigo también, que es el hermano Fidel. Los molestó porque ¿cómo es posible que alguien que se ponga enfrente aquí diga mentiras al rebaño, verdad? Porque decir una mentira no cuesta y la gente la cree, fíjense bien. Y a veces cuando decimos la verdad no la creen. Pero una mentira es fácil creer, porque también el diablo está interesado que la gente crea mentiras. Vendrán falsos profetas que han salido por el mundo, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que probar los espíritus. ¿Y cómo se hace? El que conoce la verdad puede distinguir entre la verdad y la mentira. ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Y usted, cuando oye un mensaje en la radio, en la televisión, o por internet, o por todos los medios de comunicación, usted inmediatamente dice, cuando conoce la verdad, inmediatamente: ahí está errada la hermanita. Eso no es cierto. Ahora entonces, podemos probar los espíritus. Ahora, la pregunta número 4. ¿Tienen los creyentes la responsabilidad de examinar y discernir este movimiento? ¿Tendrán ustedes, hermanos, responsabilidad? Claro que sí, claro que sí.
su necesidad. Primero, su necesidad. Romanos capítulo 16, 17 al 18 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ahora entonces, vemos aquí entonces que es responsabilidad nuestra. Y miren qué es lo que aconseja el apóstol aquí. Primero que nos fijemos, ¿verdad?, en lo que están en esas personas, y fíjense bien, ¿cuál es el propósito? Causan divisiones y tropiezos. ¿Contra qué? Contra la doctrina. Y alguien que no está bien fundamentado, es fácil, hermano, hacerlo caer en la trampa. Fíjense bien que ya hace muchos, unos 4 o 5 años, bueno, la hermana que estaba admirada ya no está también, pero hace como unos quizás 5 años apareció en la televisión un palo de carajo por allá por un cantoncito con un machetazo. ¿Y sabe qué veía la gente ahí en ese machetazo? La cara de la Virgen. Miren, ahí está la cara de la Virgen de la gente, ¿verdad? Y la hermana me estaba esperando, ¿verdad? Yo la iba a visitar seguido, y la hermana me estaba esperando: hermano, ¿cree usted que es cierto eso, verdad, de esa machetada y que ahí apareció la Virgen? No, hermano. Pues sí, los que quieren imaginar y ver esas cosas las ven, ¿verdad? Ahí lo mostraban por la televisión y yo no veía nada. Y traté de observar bien aquello que enseñaban, no se veía nada, pero la hermana decía: pero es que es cierto, sí, hermano, es que van a venir falsos engañadores, falsos profetas, y engañarán a la gente y aparecerán cosas, hermanos, para respaldarse, ¿verdad? El diablo tiene poder, hermano, para mostrar milagros también a la gente. Sí, van a ver en el tiempo de la tribulación cómo se va a poner esto. El anticristo, el falso profeta, van a hacer milagros. La gente va a estar espantada y admirada. Ahora entonces, no es algo para los creyentes que hemos estudiado la sana doctrina, no es fácil, ¿verdad?, engañarnos, pero hay hermanos todavía nuevos y débiles que no entienden todavía. Por eso yo le decía a un hermano que viene a los cultos: necesito hablar con usted personalmente la Biblia, así que me va a apartar 1 hora en la semana para hablar con usted. Y cabal que el hermano nuevo de dientes me dijo: sí, hermano. Y ya quedamos que los martes, ¿verdad?, ya le di el primer estudio. Y ya ha estado aquí como unos 2 meses con nosotros, pero todavía no entiende. Y que casi todos los domingos hablamos del Evangelio. Siempre en las predicaciones nosotros hablamos del Evangelio. Pero cuando ya empezamos a hablar personalmente, me dice: ahora sí estoy entendiendo. Porque él decía que para ser salvo debía de creer en ¿quién? ¿En Cristo? No, él decía en Dios. Le digo yo, es cierto que necesitamos creer en Dios, pero necesitamos creer en quien nos salvó. Dios el Padre envió a un Salvador que es su Hijo. Entonces para salvarnos debemos de creer en su Hijo. ¿Debemos de creer en Dios, hermano? Sí, pero debemos de creer también quién nos salvó. Ahora entonces, y aquí le despejando la mente, ¿verdad?, la gente. Y el propósito, cuando en las predicaciones aquí de los cultos a veces no hay mucha atención, entonces necesitamos ir a reforzar
esas cosas que a lo mejor ya las oyeron, pero que todavía no las entienden. Entonces, y así, ¿verdad? Debería de ser sincero toda persona, todo creyente que viene aquí y dice, bueno, yo no entiendo, hermano, enséñame. Para eso estamos. Y yo quisiera que, bueno, la gente le estamos diciendo, venga a los estudios bíblicos para que entienda. Pero quizás un día el Señor les habla del entendimiento y no se nieguen, ¿verdad? No sean rebeldes a venir a estudiar la palabra. Ahora entonces, vendrán algunos que tratarán de dividir la doctrina. Entonces, la doctrina, hermanos, es lo fundamental en lo que nosotros debemos de creer, la doctrina. Pero a veces no entendemos qué es la doctrina, lo entendemos, aquellos que estuvimos en la Iglesia Católica lo entendemos como lo enseñan allá el catecismo, allá en la Iglesia Católica. El credo, y saben que el credo está bien elaborado, el credo católico. Pero la gente practica diferente a lo que está el credo. Ese es el problema. Ahora entonces, y el catecismo habla de Dios, de quién es el Espíritu Santo, de quién es, pero solamente para pasar un examen va la gente ahí, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Bueno, Dios es Espíritu, y está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, y eso nada más. Ya. Y si le hacen esa pregunta, eso es todo, ¿verdad? Pero Dios es más que eso, hermano, ¿verdad? Es más que eso. Ahora entonces, no solamente un concepto, sino más bien realmente una relación con Él, ¿verdad? Ahora entonces van a tratar de, ahora, ¿qué es la recomendación que dan? Apártense de ellos. Deberíamos de estar con los falsos profetas, apóstoles, maestros, no debemos de estar con ellos. No debemos de estar ahí con ellos. Ahora también, y dice que porque tales personas no sirven a vuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios dientes. Los propósitos es comer bien. Comer bien. En el tiempo y a tiempo cuando el Evangelio se predicaba aquí en El Salvador, hermanos, tienen razón de decirle a los creyentes, los come gallina. Porque hubo un tiempo que los pastores su propósito era comer. Se comían las gallinitas a los hermanitos, ¿verdad? No querían comida de frijolitos, nada de eso, gallina. Ahora ya no se puede mencionar eso, porque ya los tiempos, por ejemplo, han ido cambiando, pero la gente lo que quiere hacerse ahora, ¿qué es? Hacerse rico, tener un avión, una buena casa. Bueno, un hombre allá en Estados Unidos tenía un avión, pero dijo que él quería otro porque estaba muy viejito, quería uno de los modernos. Y nosotros aquí, ¿verdad? Ni bicicleta. Ahora, pero porque nuestro propósito no es hacernos ricos, no es tener dinero, pero te baño. No es exprimir la lechita de las ovejitas y ni dejarles para el ternero, ¿verdad? Porque hay gente, ¿verdad?, que le saca toda la leche a la vaca y deja el ternero flaco que muere en el verano. No es ese el propósito es alimentar al rebaño. Es el propósito del pastor, alimentar al rebaño. Ahora entonces, y vemos aquí entonces estas cosas muy interesantes. También dice que engañan los corazones de los ingenuos. ¿A quién atacan, hermanos? ¿A quién atacan estos? A los ingenuos, es decir, a los que tienen poco conocimiento de la palabra. Ahora entonces, estaba viendo yo un culto pentecostal anoche, porque uno debe de informarse, saber cómo es que esta cosa, no solo venir a hablar aquí, ¿verdad? Y entonces, y resulta que estaba dando líneas el pastor, ahí, líneas,
¿qué vamos a hacer ¿verdad? En el culto ahora? Y entonces, y empezó a decirles el Señor, todos vamos a gritar, el Señor está aquí, ¿verdad? Entonces, y después de que digamos el Señor está aquí, que sople el Señor, y vamos a recibir todo el Espíritu. Y entonces, empezó a decir, el Señor está aquí, y todos los hermanos decían, el Señor está aquí, ¿verdad? Y que sople el Señor, y empezó, ¿verdad?, la gente a brincar, a gritar, y el Señor sopló, ¿verdad, hermano? Empezó a gritar y todo, y la gente se tiraba al suelo y hacía una y otras cosas. Y dijo, bueno, este es el poder del Espíritu Santo que el Señor sopló. Ahora voy a soplar a ustedes a ver si aquí, hermano, creo que como entendemos que no es así, ¿qué van a estar haciendo eso ustedes? Pero la gente lleva, ¿verdad?, a la motivación a la gente a creer cosas falsas. Y entonces, ¿por qué esa gente actúa así? ¿Por qué actúa así? Por ignorancia. A los ingenuos es fácil engañarlos. Fíjense bien, es fácil engañarlos. Había un cipote allá en el tiempo que yo estaba cipote allá en mi pueblo, que todo el mundo lo engañaba. Cuando íbamos a bañar a un río. Allá no nos bañábamos en ducha ni nada, al río. En una poza que llamaba la poza helada. Todos íbamos a bañar ahí, todos los hombres. Las mujeres no iban ahí, todos los hombres. Entonces, resulta que después de la bañada, siempre un cipote se adelantaba, hacía un hoyo. Ya tenía el hoyo hecho él, y le ponía trampas a la gente. Le ponía hojas ahí para que no se viera el hoyo. Entonces, y decía, bueno, vamos a hacer que caiga una trampa hermano de tal. Ahora entonces, y se iba un cipote, y se ponía, no dejen a pasar a fulano, se ponía delante de él. Si te pasas adelante de mí, te doy un dulce, le decía el otro cipote, y por ganar el dulce se pasaba a caer al hoyo. Y el cipote ya había visto esto varias veces, que le ponían la trampa, pero por amor al dulce y por ser, ¿verdad?, por ser despistado, caía siempre. Ahora entonces, muchas veces por ser despistados, hermanos, por no estar muy atentos a la enseñanza bíblica, nos engañan. Ahora entonces, no hay que ser ingenuos, ¿verdad? Ahora, veamos otra cosa. ¿Cómo deberíamos estudiar un tema tan controversial y emocional como este? ¿Cómo deberíamos estudiarlo? Bueno, veamos el número 1. Deberíamos ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos. Dice Santiago capítulo 1, versículo 18 al 20. Debemos ser prontos para oír. Pero no, ¿verdad? Yo les decía a los niños de la escuela dominical, les hacía una pregunta. Después del siguiente domingo de una clase, les hacía una pregunta. ¿Qué les enseñó la maestra el domingo pasado? Nadie contestó. Pero eso ya fue hace días, ¿verdad? Ahora las maestras que están enseñando. Resulta que nadie contestó. Entonces, hoy en esta clase, les digo, cuando la maestra le está enseñando, pónganse la mano en este oído. ¿Y para qué? Me dijo uno de los niños, ¿para qué? Para que cuando se le hable a la maestra no se le salga por el otro lado y no que se les quede ahí retenido, ¿verdad? Entonces, porque algunos ese es el problema, ¿verdad? Aquí nos entra y por aquí nos sale, es decir, que no retenemos nada. Y cuando vemos allá en la calle o en la televisión cualquier cosa, ya estamos ahí, ¿verdad? Será cierto eso.
Pero si he estudiado la palabra, hermano, ni tendría que preguntar, y es cierto, diría usted. Eso es verdad y eso es mentira, porque podemos identificar lo que es la verdad y lo que es la mentira doctrinalmente. Por eso el apóstol aconseja, bueno, sean prontos para oír, tardos para hablar. Bueno, porque ¿saben qué? Bueno, cada uno de nosotros debe de ver esto con mucha importancia, de ser tardos para oír, ser prontos para oír, tardos para hablar, porque cuando la gente empieza, cuando uno empieza a explicarle acerca de la sana doctrina, inmediatamente la gente se enoja, se molesta y ya no quiere oír nada, ¿verdad? No quieren salir del error. Pero el consejo de Santiago es, miren, oigan a la gente, óiganlo. Y entonces, y al oír usted se va a poder dar cuenta de que lo que dice la gente es cierto o es mentira. Ahora entonces, no trate de pelear, mejor trate de instruirse, de ilustrarse a través de la palabra de Dios. Es decir, es fácil reaccionar, bueno, cuando uno está de acuerdo con una cosa, lo primero que reacciona, bueno, es que va a pelear con el otro aspecto doctrinal. Yo cuando las veces que he hablado con los testigos de Jehová, los he dejado que hablen primero. Mira, los dejo que hagan su ponencia, ¿verdad? Pero después de esto les digo, vaya, ya las escuché yo. Ahora me van a escuchar ustedes a mí. Tuve la educación de escuchar, ahora me van a escuchar. Y empiezo a hacerle ciertas preguntas de lo que ya hablaron. La otra vez un señor, ¿verdad? Que casi solo de ya lo conocen ustedes, solo del Armagedón, solo del Armagedón. Pero ese día andaba un tema bien interesante, ¿verdad? Me dice, mire, quiero darle un mensaje, pero un mensaje de los buenos. No es que, mire, los mensajes que están en la Biblia, si se predican correctamente, son buenos. Pues sí, mire, ¿y cuál es el tema que anda predicando? Me ando predicando el Evangelio. Qué bueno, le digo. Ese tema me interesa a mí. Me interesa a mí. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es el Evangelio? No, me dice que el Evangelio es la buena noticia que estamos predicando la palabra de Dios. No, pero ahí no me da una respuesta. Yo sé que el Evangelio es una buena noticia, pero ¿cuál es la buena noticia que me anda predicando? Que me ando predicando la palabra de Dios. ¿Y quién nos acaba de ir? Y resulta que empecé a explicarle con la Biblia de ellos mismos, miren, lea este pasaje y le va a decir ahí que es el Evangelio. Lo mandé a 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Ahí está, miren, el Evangelio, la buena noticia. Y le expliqué el pasaje. Y entonces, y resulta que a partir de ahí ya no dijo nada, solo estuvo escuchar, y de repente se para un carro ahí. Venía alguien en un carro y se paró a la par de nosotros estábamos ahí en la grada de la casa, de esta casa ahí, hablando. Y se para el que andaba en el carro a oír también. Y entonces, y de repente, les dije yo, ¿verdad? Vamos a ir, pueden venir otra vez para que les enseñe un poquito más de lo que ya hablamos, de esto del Evangelio. Y se fue, ¿verdad? El que estaba en el carro molesto, porque los hombres me estaban escuchando. Se fue molesto, porque me estaban escuchando, porque identificaron realmente lo que es el Evangelio. Ahora entonces, significa entonces que aquellos hombres, yo en lugar de enojarme con ellos y decirles que ustedes lo que andan predicando no sirven, no, los dejé hablar, pero también después se dejaron enseñar, porque para ellos fue algo novedoso, ¿no? Ahora entonces, y el Señor estaba usando su palabra ahí para afectar la vida de esta gente.
Ahora entonces Santiago dice, no peleen, oigan el mensaje. Y después ustedes aprendan pues a ver con claridad realmente si ese mensaje tiene un valor bíblico o no lo tiene. Ahora entonces, deberíamos de ser, Santiago, ahí está el pasaje de Santiago, ¿verdad? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Verdad? En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, que una persona se va a enojar al hablar la palabra, mejor que no lo haga. No obra la justicia de Dios. Bien, entonces, debemos de hacer como estos hermanos, ¿verdad? ¿Cómo deberíamos estudiar este tema? Bueno, deberíamos estudiarlo como los hermanos de Berea. Deberíamos seguir el ejemplo de los de Berea. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 10 al 14. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Ahora entonces, en el versículo 11 dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. En Tesalónica sacaron a la carrera al apóstol Pablo, ¿verdad? Pero los hermanos le ayudaron a Pablo a llegar a Berea. ¿Qué hicieron los hermanos de Berea? Bueno, dice que recibieron la palabra con toda solicitud. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. Recibir la palabra con toda solicitud. En algunas versiones dice con alegría. Debías de recibir la palabra con alegría. Ahora entonces, y ese es el problema, que muchas veces la gente dice, no, este pasaje no me gusta. No, la palabra de Dios debemos de recibirla tal como está ahí. Y si me afecta en mi vida, no hacer oídos sordos. Si me está exhortando, recibirla con gozo, ¿verdad? Porque el Señor lo que quiere es corregir mi vida. Ahora, estos hermanos dicen que recibieron la palabra con solicitud. Pero creyeron realmente lo que Pablo había dicho. ¿Lo creyeron ellos? Bueno, ellos dijeron, vamos a ver si esto que Pablo ha dicho es cierto. ¿Y qué hicieron ellos? Dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que, hermanos, usted, todo lo que le decimos aquí nosotros que estamos enfrente, vaya a revisar la Biblia. Vea si es verdad. No todo que no todo debe de recibirlo así, ¿verdad? No es como el pastor siempre dice la verdad. El pastor no miente, el pastor no engaña. Pero sí hay pastores que mienten y hay pastores que engañan. Por eso es que hablamos en la Biblia que hay falsos maestros y falsos profetas, ¿verdad? Entonces, pero deberían de confiar en nosotros, que aún en esta iglesia nosotros siempre sugerimos que usted vaya a revisar la palabra. Y si tiene algo con que refutar lo que nosotros decimos, hágalo. Y dice, mira hermano, no estoy de acuerdo por esto, pues traiga cuál es el pasaje. Pero traiga el pasaje. No vaya a venir solamente con la muy boca, ¿verdad? Decir que no le parece. Traiga el pasaje y estudiémoslo, ¿verdad? Ahora entonces, porque nosotros, hermanos, no tenemos la autoridad final. ¿Quién es que tiene la autoridad final? Es la palabra de Dios. Ella tiene la autoridad.
¿verdad? Nosotros simplemente somos siervos, instrumentos del Señor, usados para comunicar esa palabra. Pero realmente quien tiene la autoridad es la palabra. Y dice en Hechos 17, del 10 al 14, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Entonces la persecución contra Pablo. En Tesalónica lo habían corrido, aquí también, ¿verdad? Lo sacaron a la carrera, pero Pablo se interesó en ese lugar. ¿Saben por qué? Porque aquí dice que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Entonces había un interés, una iglesia que trabajara ahí. Había que enseñar, ¿verdad?, la doctrina allí. Entonces había que dejar un fundamento, no simplemente la predicación y dejar en el aire a los creyentes. No. Entonces, por eso, ¿verdad?, ellos estaban interesados en dejar a gente ahí, ¿verdad?, que también tenía la misma doctrina. Ahora entonces, ¿cuál era la autoridad final de ellos? Las Escrituras. Las Escrituras. Era la autoridad final. Las Escrituras, ¿verdad? Nosotros, hermanos, tenemos la Biblia. Esta es la autoridad final. Lo que dice ella es la palabra de Dios. Y dice la Escritura que esta palabra es Dios quien la ha comunicado a los hombres. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, esta es la palabra de Dios, no es nuestra palabra, es la de Dios. Por lo tanto, es lo que enseñamos nosotros. La autoridad final la tienen las Escrituras. Ahora, punto 6. ¿Hay alguna aclaración que deberíamos recordar? Y con esto vamos a terminar. No estamos buscando juzgar a los motivos de las personas, ¿verdad? No estamos buscando más que eso. O sea, nuestro propósito no es poner en mal a todos, ¿verdad? A toda la gente aquí que puede aparecer. Aunque la Biblia dice, bueno, podemos mencionar nombres de gente que está equivocada, sí, la Biblia lo autoriza, pero ¿cuál es el propósito nuestro? Estamos buscando el examinar la doctrina y la práctica carismática a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué nos interesa, hermanos? La doctrina. Y queremos aclarar a la gente que a lo mejor nos ve a través del internet. No estamos, por ejemplo, yo no conozco la vida de Benjamín, solo lo que los medios de comunicación hablan de él. No sé cómo vive, cómo está, o cómo está también estos otros hombres que son los precursores de este movimiento, ¿verdad? Entonces, pero sí nos interesa la doctrina, porque la doctrina es comunicada a toda la gente. Ya sean ovejitas de este redil, de esta iglesia, ¿verdad?, de Chapeltique, de la iglesia bautista, de Chapeltique, como la de cualquier iglesia en el mundo donde nos ven, nos escuchan a través de este medio de comunicación. Nuestro interés es cuidar el rebaño, donde quiera que esté, ¿verdad?, y podamos llegar con esta información donde quiera. Así que, pues, hemos terminado este estudio, ¿verdad?, y lo dividimos en tres partes. ¿Y qué es lo que hemos visto hoy en este
en este estudio, bueno, de qué trata el movimiento carismático. Eso hemos visto en 3 partes, 3 estudios. Así que es el primer estudio, ¿verdad?, de la serie de la confusión carismática. Así que vamos a continuar y por lo tanto el próximo estudio, ¿verdad?, los invitamos a que no se lo pierdan. El Señor les bendiga.